Bien, Lakatos es un filósofo que se basa en buena parte de su propuesta en los trabajos de Popper. Él se considera un racionalista crítico, pero también incorpora algunos avances que han hecho otros epistemólogos, entre ellos Kuhn, sobre la parte que Popper no toca. Digamos, Popper toca mucho la parte de la validación lógica de las teorías y cómo lo que se llama la lógica de la investigación. Y él mismo dice explícitamente en su libro que toda la parte del contexto de descubrimiento no la va a tocar. Esto del contexto de descubrimiento es una división que hace Reichenbach, un filósofo positivista, que dice que en la ciencia hay dos contextos: un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación. El contexto de descubrimiento es aquel contexto en donde se pergeñan las ideas que luego van a ser hipótesis, y estas ideas pueden provenir de cualquier lugar, pueden provenir de ideas personales, de cosmovisiones. Algunos la traen de textos sagrados, como en el caso del Lemaitre, u otros de sueños, como en el caso de Kekulé, y así. El tema es, no importa de dónde venga la idea que luego va a formar parte de una hipótesis, sino que el origen se pierde porque luego hay que pasar al contexto de justificación, y en el contexto de justificación es donde se va a justamente validar esa hipótesis o descartarla, con lo cual el origen se pierde. Entonces el mismo Popper dice que él al contexto de justificación no lo va a tomar porque es una tarea de la psicología y no de la epistemología. Entonces hubo como una gran división de la filosofía de la ciencia, que aquellos que se encargaban de el contexto de justificación, entre ellos el positivismo lógico y, por ejemplo, Popper con su racionalismo crítico, aspiraban a explicar la validación de las teorías científicas o la lógica de la investigación, mientras que hubo otros epistemólogos que comenzaron a tratar otras partes que no se trataban, que tienen que ver con la sociología de la ciencia, con la psicología de la ciencia, con la historia de la ciencia, y todo eso, digamos, de a poco iba entrando en el siglo XX como la parte que habían dejado de lado tanto Popper como el positivismo. Entonces esa parte histórica, esa parte que tiene que ver con la sociología, también la toma Lakatos y la trata de incorporar a su sistema. Entonces, de algún modo bebe de las dos corrientes, de las dos fuentes más grandes que ha dado el siglo XX, digamos, la fuente del contexto de justificación y la del contexto de descubrimiento. Entonces vamos a encontrar ahí resabios de Kuhn, resabios de Popper en la propuesta de Lakatos. El concepto principal de Lakatos es el concepto de programas de investigación, que de algún modo emula, digamos, a los paradigmas de Kuhn sin caer en las imprecisiones o sin caer en los abusos del lenguaje que hace Kuhn. Y veremos también de que hay una diferencia muy grande con los paradigmas o con la matriz disciplinaria. Los programas de investigación tienen que ver más con justamente propuestas dentro de una ciencia de algo más modesto, que es un programa que intenta averiguar o investigar una parte de la realidad, una porción de la realidad, bajo unas ciertas teorías, y avanzando en esa situación. Por ejemplo, podemos haber programas de investigación dentro de la física que tengan que ver con la cosmología, o que tengan que ver con la astronomía, o que tengan que ver con la geología, o que tengan que ver con la mecánica de fluidos, o con la mecánica cuántica, con la relatividad. O sea, dentro de la misma física pueden haber montones de programas de investigación que están trabajando e intentando hacer avanzar esa parte de la ciencia, y no hay problema de que estén muchos programas de investigación. Entonces no está esta cuestión única del paradigma como algo que está rigiendo en toda la ciencia.
No, aquí para los programas de investigación son algo más modesto, más chico, que engloban a una comunidad científica, pero una parte de ella, con una propuesta bien precisa para investigar una porción de la realidad que puede a la vez competir con otros programas de investigación que estén tratando de hacer lo mismo. Y bueno, y ahí esa competencia se va a dar sobre los trabajos que se hacen dentro de la ciencia, algo que remite a Popper y que otra vez se aleja de Kuhn, porque Kuhn, bajo el mismo paradigma, no hay competición, no hay competencia. El paradigma rige en todo. Entonces, aquí volvemos a tener las competencias entre programas de investigación y generalmente se puede saber qué programa de investigación está más avanzado por una serie de criterios que Lakatos va a tratar de desarrollar en su propuesta teórica. Entonces se puede saber qué programa está más avanzado, qué programa está más atrasado. Entonces hay una competencia que no había en los paradigmas de Kuhn. Bien, dicho esto, entonces el programa de investigación, como les dije, sería un programa en donde se investiga una porción de la realidad va en una parte de la comunidad científica y que puede estar compitiendo con otro programa que estaría investigando más o menos lo mismo, con otros modelos, pero dentro de las mismas teorías que tienen en común, digamos. Ahora, todos los programas de investigación, según Lakatos, contienen dos partes, o mejor dicho, la metodología de los programas de investigación intentan tratar una serie de enunciados como distintos de otras series de enunciados. O sea, para formar un programa de investigación no se toman a todos los enunciados que la ciencia considera como importantes con la misma jerarquía, sino que se consagra a un porcentaje, a un conjunto de enunciados como más importantes que otros. Y entonces, dentro de la metodología del programa, pasan a formar lo que Lakatos llama el núcleo duro del programa. Y todo lo que no es núcleo duro del programa está conformado por lo que él llama el cinturón protector. Entonces, un programa de investigación tendría un cinturón protector que protege al núcleo duro. Ahora, ¿qué hay en el núcleo duro? Están las partes más centrales e importantes de las teorías que conforman el programa de investigación, además de otras cuestiones como principios metafísicos, valores y cuestiones metodológicas, pero sobre todo las partes más duras de las teorías. Y estas partes más duras de la teoría justamente conforman el núcleo duro, pero aquí el agregado que hace Lakatos es el siguiente. Popper había pensado que para demarcar la ciencia, y eso ya vimos en la clase pasada, se necesitaba un criterio, y que él tomó el criterio de la falsabilidad. O sea, para Popper los enunciados que son infalsables son los enunciados que no corresponden a la ciencia, y todo enunciado falsable es un enunciado potencial de la ciencia, o sea que pueden entrar en las teorías. Entonces, la línea de demarcación entre un enunciado científico y otro no es la falsabilidad. Cuán falsable es un enunciado. Si es infalsable, ya no es científico. Ahora, hay otra forma de ver la infalsabilidad como demarcación, que no apunta a enunciados particulares, sino a teorías, o sea, un sistema de enunciados verdaderos que están cerrados bajo la deducción. Entonces, si hablamos de teorías, la infalsabilidad de una teoría, según Popper, ya no se reduce a que podamos testear uno por uno los enunciados, sino que la infalsabilidad de teoría se desarrolla desde un punto de vista metodológico. Entonces Popper dio varios ejemplos sobre esto. Por ejemplo, dijo que los psicoanalistas o los marxistas
cuando se les señala que cierto enunciado es falso, o sea que ha sido refutado por la ciencia, entonces dice Popper, lo que sucede es que los mismos defensores de esa teoría lo que hacen es reinterpretar los términos de su teoría para que quede fuera de esa refutación. Entonces, si algún psicoanalista dice, si alguien le comunica, por ejemplo, que la parte sexual o el sexo no es algo que se pueda verificar desde la concepción, digamos, desde el momento del nacimiento, sino que aparece unos años después, pero la teoría dice que desde siempre hay sexo o está lo sexual. Entonces esa investigación refuta la idea de Freud de que todo es, desde toda la vida del individuo hay sexo en el sentido esto de sexual, actividad sexual. Entonces, en lugar de aceptar eso y decir, bueno, aquí Freud se equivoca, los defensores del psicoanálisis reinterpretan la palabra sexualidad y ya no le dan el término que les daban antes y que por el cual ha sido refutado. Entonces, al reinterpretar, dice Popper, lo que hacen es justamente mover a la teoría para la infalsabilidad. Entonces, esa postura metodológica de reinterpretar o de sacar a los enunciados que han sido o que pueden resultar falsos, a moverlos hacia la infalsabilidad, bueno, ese tipo de maniobra implica que hay una infalsabilidad de teorías a nivel metodológico y ya no a nivel epistemológico. O sea, no es que los enunciados uno por uno son todos infalsables, no, sino que la actitud metodológica de los defensores de ciertas teorías hacen de que reinterpreten a cada momento los términos para hacerlos infalsables. O sea, los hacen metafísicos. Bien, esa cuestión toma Lakatos y dice que dentro de los programas de investigación el núcleo duro es infalsable. Pero otra vez, no quiere decir que los enunciados del núcleo duro sean infalsables porque sean metafísicos. Lo que quiere decir es que la actitud metodológica de los científicos dentro del programa de investigación es tratar al núcleo duro como infalsable. Cuando digo como infalsable significa, saben que son falsables porque si no, no serían ciencia, pero no lo vamos a poner a prueba mediante anomalías, porque justamente lo que tenemos que hacer, diría un científico, es proteger el núcleo duro de la falsación. Y esa protección del núcleo duro de la falsación, Lakatos le llama que el núcleo duro es infalsable metodológicamente. Entonces, ahí se entiende la terminología que utiliza Lakatos, porque si el núcleo duro es infalsable, ¿cómo está rodeado un núcleo duro? Está rodeado del cinturón protector. ¿Protector de qué? Protector de la falsación. O sea, el cinturón de protector lo protege al núcleo duro de la falsación. O sea, de ir en contra del núcleo duro. Ese cinturón lo protege. Ahora usted me dirá, ¿lo protege siempre? No. Cuando las anomalías son tan grandes que ya el programa de investigación no avanza, sino que retrocede o se queda estancado, entonces esa cantidad de anomalías que se juntan están de algún modo señalando que el problema no está en el cinturón, sino en el núcleo duro. Entonces los científicos en ese momento se dan cuenta de la situación y dejan librado el núcleo duro a la falsación, y entonces las anomalías de algún modo atacan el núcleo duro y los científicos dejan ese programa por otro programa. Entonces lo dejan al programa que quede refutado y van a otro programa de investigación nuevo con otras teorías. Pero eso sucede cuando ya es imposible seguir con el programa. Pero en principio, cuando uno está dentro del programa trabajando, la misión sería proteger el núcleo duro de la falsación. Entonces un programa que está protegido por la falsación puede ser progresivo. Lakatos le llama progresivo a los programas de investigación que avanzan, o sea que van siendo cada vez mejores, más exitosos. Puede ser regresivo, o sea, puede ser que un programa haya sido progresivo en un momento y ya en otro momento ya no. O pueden estar estancados, que es, bueno, ya no producen más
éxitos y quedó, digamos, en un punto. Quedó en un punto, digamos, justamente estancado, digamos, sin poder avanzar. Hay otros programas de investigación que ni siquiera llegaron a ser progresivos ni regresivos, simplemente cuando se formaron no tuvieron el apoyo empírico suficiente como para transformarse en un programa de investigación exitoso, sino que inmediatamente fue regresivo desde la entrada. Qué sé yo, hablamos de, por ejemplo, programas de investigación que implicaba que la fisonomía de las personas eran indicios de digamos, de su actividad, de su conducta, por ejemplo, que se podía saber si eran delincuentes o no mirando la forma que tenían y el tamaño de la cara, de los órganos de la cara, la nariz, los ojos y demás. Ese programa fisionomista, que lo apoyaban ciertos científicos del siglo XIX, sí, Gino Lombroso y otros más, Joseph Gall y otros más. Ese programa nunca fue un programa de investigación progresivo porque nunca hubo ningún apoyo empírico, digamos, a las ideas. Sí. Ese programa también lo utilizaban los alemanes al momento de saber qué tan puro eras de raza. Cuando hicieron así lo dejarte y diferenciar entre un alemán puro y un alemán que es judío o que tiene descendencia así de negros, pero ciertamente no era muy factible. Bueno, de hecho, ese programa se transformó en una pseudociencia. Nunca obtuvo ninguna confirmación experimental. Entonces, hoy en día ese programa ya no se usa más porque quedó regresivo, digamos. Claro, porque ha habido también una anécdota que he visto en documentales que decía que un judío estaba formado para ver si lograba zafar, por así decirlo, de los alemanes y le tomaba las medidas de la cara, y cuando han terminado de decir que era un alemán puro, que era el perfecto, cuando él en realidad no era judío y se salvó de que los lleven a los campos de concentración. Así que por eso no es muy efectivo. Bueno, claro, lo que pasa es que tiene bases que no son científicas, o sea, no hay ninguna evidencia de que eso sea así. Después le puede acertar o no, pero sigue hablando sin evidencias. Por ejemplo, los fisionomistas cuando atraparon, por ejemplo, al petiso orejudo, que sería el segundo asesino serial de Argentina en comienzo del siglo XX. Bueno, los fisionomistas hicieron fiesta con el petiso orejudo porque era como la confirmación de que se podía predecir ciertos rasgos de conducta criminal porque tenían, usted lo conocen, el petiso orejudo acá, a Cayetino Santos Godino, ¿no? ¿Lo han visto alguna vez? Bueno, si no lo vieron, se van a dar cuenta que tenía un rostro muy muy particular, y eso para los fisionomistas era una prueba de que lo que decían ellos tenía razón. Sin embargo, no, a pesar de esa evidencia conveniente, de ese ejemplar conveniente, no ha habido ninguna otra confirmación de manera general sobre las teorías. Pero el petiso orejudo era como el modelo a mostrar, digamos, de un delincuente con retraso mental y que era un sátiro, un asesino y demás. Pero bueno, si ustedes, a ver, yo les pongo, déjenme ponerle la foto de Cayetano Santos Godino, por si no lo conocen. Y bueno, el Cayetano Santos Godino lo trasladan a la cárcel que se estaba haciendo en Ushuaia, la cárcel del fin del mundo. Esa cárcel del fin del mundo fue a donde Godino terminó, digamos, yendo. Y bueno, ahí... Sería algo así, profe, como la contracara de Robledo Puig, el ángel, que era bueno, contrario, digamos. Bueno.
Y ahí en la cárcel lo mataron los otros presos. No se sabe exactamente por qué, pero murió ahí, digamos, en la cárcel. A ver si... Ahí lo pueden ver. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, y ahí terminó en la cárcel siendo matado por los presos. Algunos dicen porque le mató a una mascota que tenían ellos, que era un gato. Bueno, no se sabe exactamente. Pero hoy, lo que sí sabemos es que Godino era un paciente con problemas mentales. No era alguien que pudiera discriminar el bien del mal. O sea que no tendría que haber ido a la cárcel, tendría que haber ido a una institución mental y ser tratado ahí, y no someterlo a esa tortura en la cárcel, digamos, porque era como un niño en el tema del juicio. De hecho, él mataba niños. Creo que ha matado a 4 niños y ha herido otros más. Bueno, pero por la fisonomía de Godino, es que algunos pensaban de que era como el modelo, como la confirmación de que eso era cierto, ¿no? Que esa teoría del hombroso era correcta. Pero como les dije, nunca se ha detectado que eso sea verdad. Ahora por ejemplo, les muestro. Le voy a cambiar de pantalla. Bien. Ahora, seguramente si Lombroso le aplicaba sus técnicas a este sujeto, no pasaba, ¿verdad? Este sujeto parece más bien un actor de cine. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. ¿Saben quién es? Sí, profe. ¿Quién es? Por lo menos yo sí sé. Creo que no sé bien el nombre, pero sí he visto el caso que era un tipo también como el anterior, que tenía problemas mentales. Eso está en discusión. Algunos dicen que era un psicótico y otros dicen que no. Ese es Jeffrey Dahmer, más conocido como el carnicero de Milwaukee, que mató a 17 hombres en los 90. No solamente los mató, sino que los torturaba el mayor tiempo posible, porque él los quería tener a disposición como zombies. Entonces a algunos les hacía agujeros en el cerebro y les echaba una solución hecha de ácido para mantenerlo vivo, haciendo lo que él quería, y luego cuando se moría iba y traía otro, y así mató a 17. Y no solamente eso, sino que guardaba como souvenirs partes del cuerpo. Algunos se los comía y otros se los guardaba en la heladera, cráneos, huesos y demás, además de fotos. Bien, pero no cumple con el perfil, no tiene nada que ver con el petiso orejudo, y de hecho algunos piensan de que no era enfermo mental. Eso está en discusión. Bien, pero quería decir que esos programas de investigación son regresivos, nacieron regresivos porque no hubo ninguna forma de hacerlos avanzar. O por ejemplo el programa del fijismo en biología, la idea de que las especies han sido creadas de manera separada por un ente divino y demás, tampoco nunca tuvo ninguna confirmación, con lo cual ese programa fijista fue un programa regresivo y nunca formó parte. Todavía la justicia no es la teoría del hombroso, pero
es discutible, digamos, los estudios que se hacen para las libertades condicionales. Mediante exámenes psicológicos y psiquiátricos se trata de establecer si el delincuente tiene posibilidad de volver a delinquir y reinsertarse. Si bien esos peritajes no son vinculantes para el juez se basa en ellos para decidir si una persona tiene salida transitoria y si tiene una libertad condicional antes o no. Así que, y bueno, obviamente está en discusión los realistas de esos estudios. Y bueno, obviamente que no se acierta muchas veces, no se larga a alguien y comete un delito y así. Bueno, sí, y sobre todo el problema en Argentina, más que en otros países, es que a todos estos peritajes psicológicos los hacen los psicoanalistas, con lo cual tenemos ya un verdadero desastre, digamos, porque ni siquiera los hacen psiquiatras y psicólogos basados en la ciencia, sino ya psicoanalistas. Falta que traigan un brujo y estamos más o menos lo mismo. O sea que la situación en ese sentido en Argentina es mucho peor, porque por lo menos en otros países los psicoanalistas no se encargan de eso, sino que se encargan los psicólogos forenses, que están basados en la ciencia. Aunque sea discutible, por lo menos están basados en la ciencia. Ya. Sí, creo que justo en otra materia estamos estudiando algo de Freud y nos dicen lo que usted nos dice, que sexualidad no es ya sexualidad, que sexualidad es genitalidad y que no hay que confundir genitalidad con sexualidad. Pasa eso, que están corriendo el arco, digamos, como usted dice. Y bueno, y por supuesto, si ya le sacamos la ficha desde siempre. El tema es que al ser una especie de secta religiosa no aceptan ninguna refutación. Eso está lejos de la ciencia, que nosotros estamos estudiando la ciencia, y la ciencia se supone que debes aceptar las evidencias, no estar en contra, no creer de antemano lo que vos quieras y después decir que a ver qué me conviene y qué no me conviene. Estamos hablando de que la ciencia hace al revés. La ciencia propone hipótesis y las va descartando mientras haya o no evidencia. Lo que no funciona así no es ciencia. Bien, volviendo a lo de Lakatos, vamos a ver qué es el cinturón de seguridad. Hemos visto que el cinturón de seguridad protegía al núcleo. ¿De qué? De la falsación. De la falsación que se daban cuando había anomalías. Ahora, ¿de qué está hecho el cinturón de seguridad? Bueno, está hecho de hipótesis, o sea, de enunciados conjeturales. ¿Por qué hipótesis? Porque las hipótesis permiten que se mantenga el núcleo duro estable, que se mantenga, digamos, funcionando, siempre y cuando las hipótesis que se ponen para explicar las anomalías sean exitosas. Bien, o sea, si hay una anomalía que desafía la vigencia del núcleo duro, entonces ahí salen el cinturón protector, que está hecho de hipótesis, a proponer una solución al problema que, si se verifica, o sea, si tiene contrastación exitosa, entonces eso ayuda a que el núcleo duro se fortalezca. Ahora, si no lo hace, si es que la hipótesis no tiene confirmación o demora o queda como en stand-by porque no se puede confirmar, el núcleo duro queda de algún modo, como también en veremos, digamos, en revisión. Y si se refuta, bueno, ahí tenemos uno en contra y uno puede proponer una nueva hipótesis que intente explicar aquello que la anterior hipótesis no explicó. Entonces, de algún modo, las hipótesis pueden ir cambiándose siempre con la misma idea de reforzar el núcleo duro con la confirmación. Pero ¿qué pasa cuando se van cambiando y no sucede nada? Bueno, ahí llegamos a un problema, que es, quizás el problema no sea en la hipótesis, sino en el núcleo duro. Entonces, cuando se llegas a esa instancia, el programa empieza a peligrar, porque uno ya directamente acusa al núcleo duro de que en el núcleo duro está el problema y no en las hipótesis. Entonces yo les pongo un montón de ejemplos para que se den cuenta de qué estoy hablando. Entonces, cuando llega a ese punto, los científicos pueden abandonar el programa de investigación y hacer otro nuevo con otro núcleo duro y simplemente dejar el anterior como algo que ha quedado en la historia, digamos, como un programa estancado, que ha sido exitoso hasta un punto, pero que llegó a un punto que ya no lo era. Uno de los ejemplos es la mecánica newtoniana. La mecánica newtoniana hoy en día se sigue usando, sí, pero ya no produce nada. No hay ninguna predicción que se pueda hacer con la mecánica newtoniana, porque ya se agotó. Digamos, todo lo que tuvo que dar lo dio, y los científicos ya no están
en el programa de investigación de la mecánica newtoniana, están con otras herramientas de la mecánica relativista, por ejemplo, bien, o la mecánica cuántica. Entonces, esos programas son progresivos, son programas exitosos, y el de la mecánica newtoniana es un programa estancado. Ya dio lo que tuvo que dar y ya no da más. Simplemente se abandonó. Ahora, eso no significa que no pueda aplicarse en ciertas regiones sabiendo de que en otras falla, en otras no es verdadero. Bien, entonces ahí tenemos la diferencia entre núcleo duro y cinturón protector en los programas de investigación. Ahora bien, las hipótesis que se presentan para intentar defender al núcleo duro son hipótesis que tienen que ser que tienen que tener dos características: una, que sean falsables, porque si no son falsables no son hipótesis, o sea, ahí se utiliza el criterio de falsabilidad de Popper; y segunda, que no sean ad hoc. Ad hoc significa que simplemente yo me invente una característica totalmente nueva que nunca ha sido propuesta dentro del programa para arreglar la situación. Entonces, la única manera en que uno puede aceptar una hipótesis, o sea, que no sea ad hoc, es que de algún modo esa hipótesis se desprenda del cuerpo de la teoría. O sea, que uno pueda relacionarla con la teoría, que sea una posibilidad teórica, digamos, que está contemplada dentro de la teoría, para que no sea ad hoc. Si no, es como que yo simplemente pongo un parche y listo. Pero los parches no refuerzan la teoría. Les voy a poner varios ejemplos de cuándo se defiende y cuándo no se defiende. Dos ejemplos de la mecánica newtoniana tienen que ver con un ejemplo cuando una anomalía terminó siendo un refuerzo para el núcleo duro, y otro ejemplo cuando la anomalía terminó no siendo un refuerzo para el núcleo duro, sino más bien algo en contra. Y propuestas actuales que todavía no se terminan de resolver, pero que también podrían ser que su situación termine por, quiero decir que también voy a dar ejemplos actuales en donde las teorías hacen distintas propuestas que todavía no se saben si son verdaderas o falsas, pero que podrían en el futuro dar un apoyo al núcleo duro del programa o ser algo en contra. Sí, estoy grabando la clase en lo que me preguntan. Vamos con el primer ejemplo, con una anomalía en el cual, al proponerse una hipótesis que no es ad hoc y es falsable, refuerzan al núcleo duro. Ustedes saben que el sistema solar es un modelo. Un modelo sería una construcción teórica basada en distintas teorías que nos permite a nosotros predecir y calcular los movimientos del sistema o los elementos del sistema. Uno de ellos es el sistema solar. El sistema solar, bajo la mecánica newtoniana, por supuesto, debe seguir o estaba modelado con las ecuaciones de Newton, con las fuerzas de Newton, lo que se llama la atracción gravitatoria, y todo estaba calculado según esa teoría de la mecánica de Newton. Y los planetas se movían siguiendo, digamos, esa pauta que había sido descubierta con la teoría de Newton. O sea, no había problemas en calcular los movimientos de los planetas, salvo salvo dos, pero vamos al ejemplo de uno, que es el planeta Urano. El planeta Urano no seguía las pautas que debían seguir según la mecánica newtoniana. Entonces ahí había lo que se llama una anomalía. Porque ¿por qué Júpiter, Saturno, la Tierra y Marte seguían bien la pauta newtoniana, pero no Urano? Bueno, no se sabía qué pasaba con Urano, que no respondía o que no se movía como debía esperarse que se moviera de acuerdo a la mecánica newtoniana. Entonces, si aplicamos el modelo que plantea
Lakatos. Entonces lo que se espera es que los científicos no vayan en contra de la mecánica newtoniana, sino que la defiendan proponiendo una hipótesis. Y esa hipótesis tiene que desprenderse de la misma teoría newtoniana. Bueno, efectivamente hicieron eso. Se propuso la hipótesis siguiente. Se propuso que Urano se movía de una manera anómala porque existía un planeta más allá de Urano que perturbaba la órbita de Urano, de tal modo que si tenía la distancia calculada y la masa calculada, podía explicar por qué Urano se movía como se movía. Entonces, la hipótesis era la siguiente: hay un planeta más allá de Urano que tiene una cierta masa y está a una cierta distancia de Urano, y que si existiera ese planeta explicaría por qué Urano se mueve como se mueve, no siguiendo las pautas que aplicamos. Entonces, fíjense, era una hipótesis interesante porque salía de la misma teoría. O sea, si la teoría predecía que había un planeta con X cantidad de masa y a X distancia, si había ese planeta, entonces tenía razón la teoría, y eso es lo que explicaba era el movimiento de Urano. Entonces se le indicó a los astrónomos del siglo XIX que, según los cálculos hechos, pusieran al servicio sus telescopios para ver si descubrían o no un planeta en cierto lugar del espacio. Evidentemente tenían mucha confianza, entonces se pusieron los astrónomos a hacer esta cuestión. Los científicos que propusieron la hipótesis fueron dos: un francés llamado Le Verrier y un inglés llamado Adams. Estos fueron los teóricos que dijeron que había un nuevo planeta. Franz Joseph Gall, me estoy confundiendo con el otro Gall, pero no es el Gall de Gall, sino con una E al final, que era un astrónomo. Efectivamente, cuando los teóricos le indicaron a dónde tiene que mirar, él descubrió un nuevo planeta, y ese planeta es el que hoy se llama Neptuno. Y Neptuno tenía, por supuesto, las características que habían predicho, o sea, estaba a una cierta distancia y tenía una cierta masa que era compatible para explicar el movimiento anómalo de Urano. Entonces, con eso en vista, el tremendo éxito de la mecánica newtoniana se adjuntaba justamente a este nuevo descubrimiento, que era que por primera vez en la historia se había descubierto un planeta, no por observación, no mirando el cielo, sino calculándolo en un papel. O sea, Neptuno fue descubierto haciendo cálculos en el papel, para que vean la potencia que tenía la mecánica newtoniana. Entonces eso fue un tremendo éxito para la mecánica newtoniana y un modelo de cómo una hipótesis defendió al núcleo duro de la falsación siendo exitosa. Entonces, después de esa anomalía, se resolvió la anomalía y la teoría newtoniana quedó aún más fuerte que antes. Bien, pero les dije que había otro problema con otro planeta. Había otra anomalía. La anomalía era con Mercurio. Y Mercurio tenía otra anomalía que los científicos de Newton, del modelo newtoniano, intentaban explicar, que se llamaba como la precisión del perihelio de Mercurio. La precisión del perihelio de Mercurio, rápidamente les explico qué significa eso. El perihelio es el punto de la órbita de cualquier planeta o de cualquier otro astro que gire alrededor del Sol, que es el más cercano al Sol. O sea, ustedes saben que las órbitas no son circulares, sino son elípticas, con una cierta excentricidad. Bueno, entonces, como son elípticas, hay un punto de la órbita que está
lo más cerca posible del Sol, y hay otro punto que está lo más lejos posible. Bueno, esos puntos tienen nombre. Al que está lo más lejos posible se le llama afelio, y al punto que está lo más cerca posible del Sol se llama perihelio. Y eso lo tiene la Tierra y todos los planetas. Bueno, Mercurio en su perihelio, cuando Mercurio estaba en su perihelio, producía un nuevo movimiento que se llama precesión del perihelio. O sea que cuando Mercurio daba un giro por su órbita, cuando llegaba al punto este del perihelio, como que terminaba un poco más atrás. Y cuando daba otro punto, terminaba un poco más atrás y así. Entonces eso, con el correr del tiempo, producía un movimiento nuevo que era como que hacía un círculo sobre el mismo lugar donde estaba el perihelio, y eso se podía verificar cada 5.000 años y demás. Bien, el tema era explicar por qué Mercurio tenía esa precesión de perihelio. Bueno, intentaron hacerlo proponiendo de que hay un nuevo planeta antes de el Sol, antes de Mercurio, o sea, entre el Sol y Mercurio. Incluso le pusieron un nombre llamado Vulcano, y que ese planeta era el responsable de que hubiera esta precesión de los perihelios en Mercurio. Sin embargo, este planeta nunca fue descubierto y quedó la precesión del perihelio como un problema que nunca pudo resolverse con la mecánica newtoniana. Entonces, eso quedó como una anomalía que no fortaleció el núcleo, sino que al contrario, el núcleo quedó dañado, digamos, por esta anomalía, porque parece que el problema no era la hipótesis, sino era el núcleo. O sea, había algo en la mecánica newtoniana que no permitía explicar esta anomalía. Por eso que cuando Einstein produjo la relatividad general en 1915, lo primero que se puso a hacer es calcular si con su nueva mecánica se podía explicar la precesión del perihelio de Mercurio, y efectivamente lo hizo. Y el mismo Einstein contó que cuando él aplicó los cálculos a este problema y los pudo resolver, dice, le produjo una taquicardia tan grande que pensaba que le iba a dar un infarto. Porque claro, era la primera confirmación de que la teoría de él explicaba cosas que la de Newton no. Bueno, después vinieron un montón de confirmaciones. Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo a veces las hipótesis confirman la teoría, a veces no. Ahora, las hipótesis las anomalías que se fueron acumulando ya comenzaron a sospechar que el problema no era la hipótesis, sino el núcleo duro, y con el tiempo los científicos abandonaron el programa de investigación de Newton y pasaron a tener otros programas de investigación basados en la mecánica relativista de Einstein. Y de hecho hoy en día están ahí, ¿no? Bien, hay hoy en día hay ejemplos para dar sobre cuál es el estado actual de algunas teorías que son programas y que forman programas de investigación o que forman parte del núcleo de programas de investigación, que también se pueden proponer como anomalías que ocurrieron, y que esas anomalías pueden ser productos de algo, digamos, que se propone la teoría como hipótesis o no. Y eso lo va a decir la historia o el futuro sobre si tenían razón o no tenían razón. Por ejemplo, la mecánica relativista, la basada en la teoría relativa de Einstein, es la teoría que es la madre de todos los modelos que se hacen sobre el universo. Los modelos cosmológicos, los modelos astronómicos están basados en la teoría de relatividad. Sin embargo, se descubrió hace poco una anomalía, una de las tantas, que tiene que ver con el movimiento anómalo que tienen las galaxias. Las galaxias, ustedes saben, muchas galaxias tienen cierta forma
Hay distintas formas, globulares, espirales y otras más, pero por ejemplo las fórmulas, todas ellas, y sobre todo las espirales, en donde se dan con más fuerza anomalía, se dan cuenta que si ustedes ven alguna vez una galaxia espiral, justamente parece una espiral y donde en el núcleo de la galaxia hay mucha más cantidad de materia, muchísima más cantidad de materia. O sea, si ustedes tomaran la cantidad total de materia de la galaxia, más del 60% estaría en el núcleo, y después estaría repartido ese 40% en los brazos de la galaxia, en lo que se llaman los brazos espirales de la galaxia, donde hay también mucha parte vacía. Ahora, siguiendo lo que plantea la mecánica relativista, la velocidad de rotación de la galaxia debería ser mayor cuando hay más masa, porque así lo dicen la teoría y la experiencia, que en la parte periférica de la galaxia, donde al haber menos masa tendría que girar más lentamente. Entonces ustedes imagínense lo siguiente: en la parte periférica de la galaxia, a ver si les pongo una galaxia espiral para que lo vean. Nuestra galaxia, el profe, digamos, es espiral, ¿no? La Vía Láctea. Claro. Bueno, no me deja poner más. Bueno, aquí le voy a ver si le comparto. Bueno, ahí ven una galaxia espiral. En el centro de la galaxia, ese centro tendría que girar mucho más rápido que la parte periférica, porque en la parte periférica hay menos masa. Bien, entonces como hay menos masa, el movimiento debe ser más lento. Y eso es lo que se pensaba, de acuerdo a los modelos científicos que tenemos. Pero sucedió que cuando se midió la velocidad de las galaxias, se dieron cuenta que tanto la periferia como el centro giraban más o menos a la misma velocidad. Y eso es un problema, porque es una anomalía. ¿Por qué giran la periferia de la galaxia a la misma velocidad que el centro, siendo que el centro hay mucha más cantidad de masa que en la periferia? ¿Ven el problema? ¿Cómo resolver esto? Bueno, para eso se propusieron básicamente dos modelos. Hay muchos, pero yo voy a reducir a dos. Uno de los modelos lo que proponía era modificar las ecuaciones de la relatividad. O sea, ir directamente al núcleo y decir, bueno, las ecuaciones de relatividad están mal, hay que cambiarlas y modificarlas. Entonces estarías tocando el núcleo duro, digamos. Pero la otra propuesta, que tiene que ver con la cosmología que se llama lambda CDM, que sería como la cosmología más estándar que tenemos, o sea, la que tiene más adeptos y demás, no fue contra el núcleo duro, sino que dejó las ecuaciones de la relatividad como estaban, pero como explicaba entonces que giraban con la misma velocidad. Bueno, incorporaron una hipótesis que proponía o que afirmaba que existía un nuevo tipo de materia, y que ese nuevo tipo de materia estaba distribuido en todo el universo y por lo tanto también en las galaxias, y que aportaba la masa suficiente para que toda la galaxia se moviera a la misma velocidad, porque en realidad la masa que nosotros veíamos en la periferia no es toda la masa que tiene la galaxia, sino que esa sería como una parte de la masa, que es la masa que nosotros vemos como la que brilla o la que tiene propiedades que nosotros conocemos, electromagnética y demás, pero hay otra materia que no brilla y que no tiene esas propiedades, pero que aporta masa, y a esta materia se le llamó materia oscura. Entonces la idea es que el universo está lleno de materia oscura, así como las galaxias, y esa materia oscura es la que aporta la masa suficiente para que la galaxia gire como gira. Entonces ahí, fíjense, no estás tocando el núcleo de la teoría de la relatividad, sino que estás dejándola como tal, pero añadiendo una hipótesis que si se confirmara, o sea que si
si existiera esa materia oscura, entonces la teoría de relatividad queda bien, queda fortalecida porque no se la ha tocado nunca y encima explicamos algo a partir de una hipótesis que surge dentro de la misma teoría. Entonces, hoy en día esa hipótesis no sabemos si es cierta o no, se están haciendo un montón de experimentos para saber si existe o no la materia oscura, y si llega a existir, bueno, sería una gran confirmación para el modelo lambda CDM. Bien, pero claro, si no existe la materia oscura, vamos a tener que volver a proponer otra hipótesis o hacer la propuesta que hacen los demás, ir y modificar las ecuaciones de la relatividad, con lo cual ya estaría yendo contra el núcleo duro. Bien, entonces, esos son ejemplos de ahora para saber cómo se puede leer lo que hacen los científicos desde la propuesta de Lakatos, ¿no? Que me parece a mí mucho más adecuada, mucho más ajustada a lo que hacen los científicos que la propuesta de Kuhn, que tiene un montón de problemas y que además sufren de ciertas cuestiones que tienen que ver con falacias. Por ejemplo, la teoría de Kuhn dice que toda la ciencia se maneja en revoluciones tras revoluciones. ¿Y por qué dice Kuhn eso? Porque él analiza la historia de la ciencia y dice aquí hubo revolución, aquí hubo revolución, aquí hubo revolución. Y él piensa que de aquí en adelante la revolución de la ciencia se va a seguir dando. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se va a seguir dando la revolución hacia adelante? Porque sucedió antes, se va a suceder después. Eso es una falacia, la falacia historicista. Yo no tengo ninguna forma de saber que en el futuro la ciencia va a seguir haciendo revoluciones. En cambio, la propuesta de Lakatos no es de ese tipo. No dice que sí o sí los programas de investigación van a ir sucediendo hacia unos a otros. No, lo que dice es que puede ser regresivo, puede ser progresivo, puede estar estancado, y nosotros no sabemos si eso va a cambiar o si quizás la relatividad sea siempre un programa regresivo, o puede venir otro programa que lo supere, pero no lo podemos saber. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso lo va a determinar la misma historia y condiciones. Esa era una de las preguntas propias del formulario, me parece, no me acuerdo que contestaba. ¿Qué formulario? Del examen del otro día, si necesariamente la ciencia va a cambiar con el tiempo. No, Bueno. ha sido de la clase anterior, el profe ha tocado este tema, que no precisamente, o sea, la crisis ha sido cuando se surgen las ciencias, pero de ahí hay una evolución, más o menos, pero evolución, no crisis todo el tiempo. Claro, eso es lo que pretende Kuhn, que haya crisis todo el tiempo. Y lo que dice Lakatos no es eso, no es que hay crisis todo el tiempo. A veces hay, a veces no hay, y eso puede durar mucho tiempo sin crisis o no. Eso depende ya de el avance que tenga la ciencia, pero ya no se traslada el pasado al futuro, como lo que hace Kuhn, que me parece a mí es un error conceptual, incluso falaz, que es uno no puede saber, porque sucedió algo en el pasado, que va a suceder en el futuro. Lo que uno puede saber es la forma en que la ciencia trabaja, pero no puede saber si este programa de investigación que tenemos ahora va a ser reemplazado sí o sí por otro. Quizás nunca sea reemplazado, no lo podemos saber, o quizás sí. En cambio, si apoyamos la teoría de Kuhn, siempre va a haber crisis, revolución, crisis, revolución, crisis, revolución. Por eso no sé por qué Kuhn lo afirma, si no hay nada que lo podamos demostrar, digamos que va a ser así. Entonces la propuesta de Lakatos y otras me parecen mucho más moderadas, más ajustadas a lo que la ciencia es que la de Kuhn.